Baruch Hashem. Vamos a iniciar con una plegaria para que el Eterno nos abra el entendimiento, ¿verdad? Y nos dé la sabiduría. Bendito eres tú, Eterno Elohim, nuestro soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado con respecto de los estudios de la Torah. Por favor, oh Eterno Elohim nuestro, haz que las palabras de tu Torah sean gratas a nuestra boca y en la boca de todo tu pueblo Israel. Que tanto nosotros como nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes seamos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que enseñas Torah a tu pueblo Israel. Bendito eres tú, Eterno Elohim nuestro soberano universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah, que es tu palabra. Baruch Hashem. Amén. Amén. Bueno, nuestro estudio de este día, Yosef y los secretos no revelados. ¿Cuántos hemos escuchado la historia de Yosef, verdad? Yosef lo conocen como Yosef el soñador, ¿verdad? Nos han enseñado quizá en congregaciones, en las iglesias, que se trataba de un joven que era muy querido por su padre y que era odiado por sus hermanos, que lo vendieron, que lo querían matar, que engañaron a su padre y que se fue a Egipto, ahí donde lo vendieron, llegó como esclavo, después fue a prisión y sucesivamente, ¿verdad?, hasta convertirse en virrey de Egipto. Pero ayer me decían, pues de Yosef, ¿verdad? Pero, uy, qué malos fueron los hermanos con él, cómo lo maltrataron. Y a veces la misma palabra nos lleva a creer que las cosas son de esa forma, como lo vimos en el estudio pasado, con Betsabé, ¿verdad? Con Betsabé, que realmente ella era la que desde muy joven acosaba a David. Y pues tanto fue el acoso y tanto fue la debilidad que cuando los reyes salen a la guerra, David no salió y se quedó y cometió ese pecado, ¿verdad? Ahora, con Yosef también. Yosef, estamos hablando de que empieza su historia en el capítulo 30, verso 24 y termina en el capítulo 50 verso 26, ¿ok? Son varios capítulos los que habla de la vida de Yosef. Estamos hablando de 3 porciones, 3 parashat, ¿sí?, de la Torah. Entonces, Yosef vive 110 años y muere en Egipto. Sabemos que Yosef fue el hijo de Jacob y de Raquel. Raquel fue que con Jacob tuvo 2 hijos, el primero Yosef y el segundo Benjamín. ¿Ok? Cuando nació Benjamín es que muere Raquel. Yosef significa, el nombre de Yosef significa añadir o agregar. Ese es el significado de Yosef. Entonces se puede definir como el que agrega o como el que añade, ¿sí? Porque va a sumar, es como el que suma, no el que resta. Ser un Yosef es una persona que suma, no va a restar, ¿ok? Entonces va a ser de bendición, una persona que tenga el espíritu de Yosef. Ahora, Yosef se escribe con 4 letras hebreas, que es la Yud, la Bab, la Same, ¿sí?, y la Pei. Y nos da un valor gemátrico de 156, pero su valor reducido es 12. Y el valor reducido de 12 es el mismo valor gemátrico de la palabra Halom, que significa sueño. Entonces, recordemos que cuando una palabra con hebrea, 2 palabras se relacionan con la raíz, ya sea la raíz natural del número o la raíz gemátrica reducida, tienen una conexión. Ahora podemos entender por qué Yosef se relaciona con sueño, porque fue un intérprete de sueños. Pero primeramente fue un soñador que tuvo 2 sueños y después de ser soñador se convirtió en un intérprete cuando llegó a la prisión. Y después de convertirse en un intérprete en presencia del faraón, se convierte en un virrey, ¿verdad? Sigamos. Veamos que Yosef era un joven de 17 años, que era muy querido por su padre. De hecho, su padre le mandó a hacer una túnica de colores. Incluso hay películas, hay dibujos animados donde sale muy contento, brincando con su túnica de mangas largas. Mangas largas, en aquel entonces, la persona que usaba una manga larga era persona que no podía hacer un trabajo con esfuerzo.
¿sí? Es por eso le digo nuevamente, estudiemos el texto hebreo, texto cultural y texto histórico. Toda persona que usaba manga larga en aquel entonces no podía hacer trabajos con túnicas, hablamos con túnicas, trabajos forzados. Es por eso que sus hermanos se molestaban, porque él no puede trabajar como nosotros trabajamos, ¿sí? Entonces vemos que los hermanos odiaban a Yosef, ¿verdad? Lo querían golpear, pero ¿por qué hacían esto los hermanos? Vamos un poquito más a la luz de la Torá. Yosef era en pocas palabras, era un hijo mimado de Jacob. En todo lo consentía. A pesar de que estaba bien, de que le estaba estudiando Torá, pero lo consentía más que a los demás. Era su hijo amado, ¿sí? A él no lo podían hacer esfuerzos, no podían hacer trabajos como los demás. Y ellos no estaban de acuerdo en eso. Entonces, este motivo de ser un hijo mimado, que era un hijo que era el más querido de de Jacob, perdón, le dio a Yosef la oportunidad de hacer cosas que para él supuestamente eran buenas, pero eran erróneas en su vida. ¿Y qué era? Veía que sus hermanos hacían cosas incorrectas e iba y los acusaba con su padre. No, mis hermanos no cuidan las ovejas, mis hermanos hacen esto, mis hermanos hacen aquello, mis hermanos perdieron esto, mis hermanos tomaron esto, mis hermanos fueron con estas mujeres, mis hermanos... Todo iba a comunicarle a su padre, ¿verdad? Podemos ver, o sea, que esto le causó a sus hermanos ese enojo. ¿Por qué? Porque todo iba a comunicar. Y sabemos que en el judaísmo, donde lo que estudiamos en las raíces hebreas, se maneja una palabra que es para decir lengua mala, shon hará, ¿sí? Shon, lengua, hará, malo, mala, lengua mala. Y la lengua mala es aquella que habla cosas que no tiene que hablar, incluso aunque sean verdad. Porque a veces las palabras, aunque se las digamos a alguien y esas palabras sean verdades, si no tenemos esa espiritualidad para poder hablar con ellos y decirles, ¿sabes qué? ¿Estás haciendo esto incorrecto? Vamos a causar más daño que sanidad. Recordemos que las palabras tienen mucho que ver. No es lo mismo decir, pásame esa copa con agua, que ¿me podrías pasar una copa con agua? Sí se nota la diferencia. Tenemos que ser personas que tengamos conectada nuestra mente con nuestro corazón y con nuestra lengua para poder expresar realmente lo que Dios quiere que expresemos. Yosef no expresaba lo que su corazón y su mente y su boca estaban conectadas. Él expresaba simplemente lo que sus hermanos hacían. Él hablaba mal, daba malos comentarios. Y vamos a ver por qué estos malos comentarios más adelante le van a traer problemas, ¿sí? Entonces, es por eso que sus hermanos no lo querían, ¿sí? Entonces, todo eso provocó que Yosef se enalteciera, ¿sí? Se sentía con autoridad. Él daba informes a su padre de todo lo que hacían sus hermanos, la shonjará, ¿sí? Esa lengua mala, ¿sí? Ese pecado es el más difícil de someter y el que más fácil comete toda la humanidad, ya que no solo es decir cosas malas, sino también decir cosas verdaderas. Tomemos en cuenta eso. La shonjará, el chisme, la murmuración, tenemos que evitarlo. No es bueno para nuestra vida. Es difícil, aunque sea bueno, decir, ay, mira, él es excelente en eso. Tampoco, porque cuando podemos decir, mira, este es excelente y todo el mundo lo pompea y todo, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque lo va a levantar, lo va a enorgullecer. Y vamos a ver más adelante, los sueños. Él tuvo 2 sueños. El primer sueño habla de unas gavillas atadas, ¿sí? Unas eran las de él y otras 10 eran las de sus hermanos. Y que todas estaban alrededor. Y únicamente la de él era la que estaba al centro. Las demás se inclinaban y la de él quedaba erguida, ¿sí? Una gavilla erguida, ¿qué significa? ¿Sí? Una persona erguida es una persona que no tiene sometimiento a nada, que se siente más que los demás.
Por eso también nos habla de que el trigo y la cizaña. El trigo, por el peso que tiene en su trigal, con la semilla, se dobla, se inclina. La cizaña, como es vana, no se va a inclinar, va a quedar firme, por eso se distingue al final de la siega. El trigo se dobla, la cizaña queda firme, queda erguida. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que desde ese principio, desde ese primer sueño, ya hablaba de algo erguido. Joseph se vanagloriaba más que sus hermanos. ¿Y todo por qué? Porque Jacob, su padre, se lo permitió. ¿Sí? Más adelante vemos que ahora hasta su padre le dice, ¿qué acaso tus hermanos y nosotros nos vamos a inclinar ante ti? Cuando tuvo otro sueño, ¿verdad? De la luna, el sol y las estrellas, que todos se inclinaban ante él. Entonces Jacob ahí dijo, espérate, ¿qué te pasa? No puede ser así. Pero sabemos que todo tiene un propósito, ¿verdad? Todo tiene un propósito porque todo lo provoca Hashem, ¿sí? Entonces, esto provoca que sus hermanos fueran tan hostiles con Joseph que incluso quisieron matarlo. Después, más adelante, podemos ver sobre el pozo. Cuando Jacob le dice a Joseph, quiero que lleves esta comida a tus hermanos porque han pasado mucho tiempo cuidando las ovejas, ve por ellos, llévales de comer. Y Joseph sale, obedece. Y ahí va cantando alegremente, ¿no? El lugar donde tenía que ir, que estaban sus hermanos, ya no estaban, se habían movido de paraje, de lugar. Se encuentra a una persona, ¿sí? Que esa persona era un malajín, que le dice, no, tus hermanos no están aquí, tus hermanos están en otra área. ¿Cómo sabía ese malajín? ¿Cómo sabía una persona que sus hermanos estaban en otra área? A menos que los estuviera vigilando, ¿verdad? Todo es un propósito de Hashem. Podemos entender que era un malajín que era enviado por Hashem y que le dijo, mira, tus hermanos no están aquí, pero están allá. El propósito es de que tú vayas allá donde están, porque allá vas a tener que pasar otro proceso más antes de elevarte donde te tenemos que elevar. Entonces, Joseph va cantando, va alegre, y de lejos lo ven sus hermanos. Y dicen sus hermanos, ahí viene Joseph, el soñador, el engreído, el que se cree más que nosotros. Y empezaron a planear, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues matémoslo, ¿verdad? Entonces, hubo una discusión, se nos dice y se nos enseña que se hizo un juicio. Eran 9 hermanos y Joseph era el 10º. Entonces, que se hizo un juicio en el cual en esos 9 hermanos dijeron, vamos a matarlo. Y otros, no lo matemos. No, sí, pero para que fuera un juicio válido, tenía que estar conformado por un minyan. Un minyan es 10 varones, entonces faltaba uno. Y se nos enseña en el Midrash que en ese entonces se escuchó la voz de Hashem en el cielo y le dice, yo soy el 10º y yo opino que en verdad castiguemos a Joseph. Y todos se quedaron así, bueno, pues castiguémoslo. Pero ¿por qué Hashem quería castigar a Joseph? Si Hashem es misericordioso, es bondadoso, Él es bueno, todas sus misericordias son buenas todos los días. Pues sí, así es, pero cuando nosotros hacemos cosas incorrectas, también viene una corrección, ¿verdad? Entonces, en todo este aspecto, resulta que llega Joseph y ¿qué es lo que hacen? Primero querían matarlo, no lo matan, deciden echarlo a un pozo, ¿verdad? Entonces, y la Biblia, la Torá nos habla de que era un pozo de agua y nos hace referente a que el pozo estaba vacío. Si sabemos que era un pozo que no tenía agua, ¿por qué nos hace referencia? Y el pozo se encontraba vacío, no tenía agua. ¿Sí? Porque cuando no hay nada en algo, no queda vacío. Hay otra cosa dentro de. ¿Sí? ¿Qué había en este pozo? En ese pozo había serpientes y escorpiones. ¿Sí? Es lo que había en ese pozo, serpientes y escorpiones. Cuando lo arrojan al pozo, Joseph, atemorizado,
pudo haber muerto por la caída, pero Hashem es bueno también, Él tiene un propósito. Dice que cuando una persona realmente se arrepiente, una persona es justa y camina en las cosas del Eterno, tiene poder sobre la naturaleza. Para las tormentas, hace que llueva, hace que no llueva, le cierra la boca a las bestias, puede caminar en el agua, puede caminar en el fuego, muchas cosas. Cuando una persona es sádic, por eso la Torah nos dice que no hay ni uno santo más que Yeshua, que tuvo el poder y control de los 4 elementos, ¿verdad? Que es el viento, el fuego, el agua, ¿sí? Perdón, de 3 elementos, de esos 3 elementos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros controlamos esos 3 elementos, podemos controlar todo, ¿ok? Podemos controlar nuestros instintos incluso más bajos. Pero vayamos un poquito más allá. Entonces, él estaba en el pozo, ahí había escorpiones, ¿sí? Sabemos que es arrojado a ese pozo que no tenía agua, pero que tenía algo más, ¿ok? El pozo, en este caso, ¿qué representa realmente? ¿Qué representa un pozo? Quizás ustedes han escuchado muchas veces de decir, no, pues es que hay en un pozo. Sabemos que en el estudio del Geinam, que el Geinam es el infierno, hay 7 bóvedas que son conocidas, que están en el infierno, y una de ellas se llama el foso, ¿verdad? Pero en sí, el foso, ¿qué es para nosotros? ¿Qué representa el foso para nosotros? ¿Sí? En este caso, somos cada uno de nosotros. Tenemos que estar llenos nosotros de algo. Somos un pozo. ¿De qué estamos llenos? Si estudiamos Torah, la Torah, la palabra del Eterno, significa agua, ¿sí? El agua es agua de vida, el agua es Torah, por eso Yeshua HaMashiach, el que beba de mí no va a tener sed jamás. Yo soy esa agua de vida. Entonces el agua es vida, ¿ok? Está fluyendo en nosotros. Si nosotros estamos llenos de esa agua, de esa Torah, de esa palabra del Eterno, vamos a tener vida, vamos a estar llenos de agua. Pero cuando un pozo se seca, si nosotros nos secamos y ya no tenemos esa agua, ¿qué es lo que vamos a tener? Si no tenemos a Hashem en nuestra vida, si no tenemos el Ruach HaKodesh en nuestra vida, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Qué representan los escorpiones y las serpientes? Lo mundano, la impureza, los demonios, ¿sí? En el judaísmo existe una ley que se llama de los espacios vacíos, porque todo, un vaso, esta copa tiene agua, pero si le quitamos el agua, ¿qué va a tener? No va a tener nada dentro. Aparentemente vemos que no va a tener nada dentro, pero dentro de este vaso puede haber microbios, bacterias, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros nos quitamos esa agua de vida, ese manantial que brota en nosotros, que es a través de los estudios de la palabra, a través de los estudios de la Torah, estamos fluyendo, seguimos caminando correctamente. Pero cuando nosotros nos secamos completamente, ¿qué es lo que hay en nuestro interior? ¿Sí? Esas serpientes, esas escorpiones que pueden hacer daño, ¿sí? Nos van a usar para hacer daño a los demás. Ahora, sabemos que él es sacado nuevamente de ese pozo, ¿sí? No le pasó nada, Hashem lo cubrió, cerró la boca de las serpientes, le quitó los aguijones a los escorpiones, y Yosef salió ileso de ese lugar. Una vez que sale de ese lugar, lo sacan, él se arrodilla y les dice, hermanos, perdónenme. Pero ¿por qué les dice? ¿Por qué pide perdón? ¿Verdad? No me hagan esto. Cuando una persona no ha hecho nada, no tiene uno por qué humillarse de esa forma. Pero él sabía que había cometido errores. Él ya en ese pozo había sido tratado por Hashem. ¿Por qué me hicieron esto? Híjole, porque hablé mal de ellos, porque dije esto, porque fui a acusarlos, porque yo me sentía más que ellos. Tengamos cuidado, porque tendríamos que pasar por un pozo, secarnos, para darnos cuenta qué es lo que quiere Hashem en nuestra vida. Ahora, es sustraído del pozo y sus hermanos dicen, pues vamos a venderlo, porque vieron una caravana de amalecitas que venían. Y sí, lo venden, se lo venden a ellos que iban a Egipto. Entonces, ¿qué hacen? Ellos destruyen
el ropaje que su padre le había hecho a Yosef de mangas largas y de colores, lo destruyen, lo desgarran y se lo envían a su padre, ¿verdad? Se lo llevan a su padre diciendo que lo había matado una fiera salvaje. ¿Qué es lo que ellos hicieron con ese ropaje? ¿Por qué con ese ropaje lo desgarraron, lo llenaron de sangre y todo? Porque ese ropaje representaba la altivez, el orgullo, lo que les hacía daño a ellos. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos damos cuenta de que ya no es la persona que me está dañando, ya no es él la persona a la que me causa daño, sino lo que me causa daño es acordarme de lo que usó o de lo que hizo y que hoy a la mente, al día lo traigo presente y no puedo dejar de olvidarlo? Y por eso trato de triturarlo, de desgarrarlo, de acabarlo, ¿sí? Cuando estoy viendo esa situación o veo otra situación en otra persona similar a la que me pasó y me lleno de coraje, me lleno de orgullo, me lleno de rabia y no puedo sacarlo. Tengamos cuidado en esos ropajes que nosotros no hemos desechado, porque esa ropa que nosotros seguimos desbaratando y destruyendo es la que nos va a hacer mucho daño en nuestra vida. Se nos dice que Yosef, una vez que fue vendido, los amalecitas iban en una caravana y traían muchas especies aromáticas. Entonces, al traer especies aromáticas, en lugar de que Yosef fuera triste hacia Egipto, no, él iba contento porque iba oliendo todas esas especies aromáticas agradables. Todo el camino fue oliendo todas esas especies aromáticas, ¿verdad? Hasta llegar a Egipto. Entonces, cuando llega a Egipto y lo van a vender, decían los amalecitas, bueno, necesitamos venderlo muy bien, porque es una persona con buena complexión física, tiene belleza, ve su rostro, o sea, su cabello, él es agraciado en todas partes, ¿verdad? Y él es vendido a Egipto, y sabemos que es vendido a Potifar, ¿verdad? Que Potifar era uno de la mano derecha del faraón, ¿sí? Entonces, su venta en Egipto, los sabios nos hacen saber que en ese lugar donde realmente iba a ser él atacado por una bestia, ¿sí? Ahí sí va a ser atacado él por una bestia. ¿Y qué bestia es la que lo iba a atacar? ¿Sí? Su nombre es Zulaija. Zulaija es la esposa de Potifar. Esa misma mujer era un espíritu tremendo, ¿sí? Tenía un espíritu muy grande. Por cuestiones de estudio, voy a dar el nombre de ese espíritu, pero se nos prohíbe mencionar ese nombre por las cuestiones espirituales que trae, ¿sí? Nosotros cuando queremos hablar, ya sabemos de qué se trata, decimos Lamed, Lamed, ¿verdad? Pero Lamed, Lamed, les comento, por cuestiones de estudio se los voy a decir. Lamed, Lamed es Lili, el espíritu de Lili. El espíritu de Lili es conocido en el judaísmo como Lamed, Lamed, ¿verdad? Pero este espíritu es la primer mujer que tuvo Adán, ¿ok? Ese será otro tema más adelante. Pero según el Talmud y la Torá, nos menciona que Yosef era tan bello, como ya se los había explicado, era de bello rostro, de un cuerpo perfecto. La Gemara nos dice que era tan guapo que si lo comparamos con el hombre actual más, digamos, la redundancia, más guapo, más hermoso que hay, al lado de Yosef parecería un chango. Es como nos los menciona la Gemara. Imaginemos cuál era su belleza tan grande. Tanto que a esta mujer, Zulaija, le atrajo tanto Yosef. Lo tenía en su casa. Todos los días lo veía. Y ella estaba, pero sí, con muchos deseos por él. Aparte de que traía ese espíritu de seducción. En una ocasión sus amigas le dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás de esta forma? ¿Qué es lo que qué te está sucediendo? Te vemos muy agitada. Y les dice, quiero que vayan hoy a mi casa por la tarde y les voy a decir cuál es el motivo. Y van las amigas de Zulaika, están en la cocina. A todas les da un cuchillo, una tabla y les da una cebolla para picar. Y empiezan a picar la cebolla.
y les dicen, ahorita les voy a enseñar por qué estoy de esta forma y me he comportado de esta manera. Y les dice, pero tengan cuidado, no se vayan a cortar los dedos. Y las mujeres le dicen, ¿pero por qué? Entonces en ese momento ella le llama a Yosef, Yosef, ven, como era el sirviente, Yosef va y entra a la cocina. Las mujeres estaban cortando las cebollas con los cuchillos muy afilados, que cuando vieron a Yosef, siguieron cortando y no se dieron cuenta que se habían cortado los dedos. Imagínense cuál era la belleza de Yosef, ¿verdad? Hoy en día lo mismo pasa. Hay hombres y hay mujeres que son por naturaleza que Hashem las ha dotado con belleza, ¿verdad? ¿Y cuántas mujeres, cuántos hombres pierden no solamente los dedos, sino muchas cosas por admirar esa belleza o por cometer ese error de ir con esa belleza, ¿verdad? Tengamos ese cuidado nosotros de ver cosas que no tengamos que ver, de hacer cosas que no tengamos que hacer. Entonces nos damos cuenta que ahí a los 17 años que tenía Yosef, porque esa era la edad todavía que él tenía cuando fue a Egipto, era una edad donde comenzaba, ¿sí?, a desarrollar sus instintos carnales también. Y existe una línea muy delgada en esa edad de sostenerse, de mantenerse, de hacer el bien o de hacer el mal, ¿sí?, de mantenerse y no caer en la inmoralidad, o no mantenerse y ser seducido y caer en la inmoralidad sexual, ¿sí? Se dice que cuando un hombre domina la inmoralidad, puede dominar todo, ¿sí? Así que tengamos cuidado con el tema de la inmoralidad sexual, un tema muy delicado que también vamos a tratar muy fuerte, si Hashem permite, si el Eterno permite que lo tratemos sin tabú, sin ningún tabú. Vamos a hablar fuerte de lo que es la inmoralidad más posteriormente en otro estudio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que la prueba que tenía que pasar Yosef ahí con Zulaika? Era la tentación, era no caer en fornicación, no caer en lascivia, porque también Zulaika, aparte de que era una mujer seductora, era una mujer guapa, ¿sí?, que atraía a los hombres. Entonces eso era lo que también ella usaba para atraer a Yosef. Entonces siempre Yosef trataba de evitarla, robaba su tranquilidad, pero trataba de evitarla, ¿sí? Y en todo momento ella lo buscaba, quería estar a solas con él. Llegó al caso de decirle, acuéstate conmigo, quiero que estés conmigo, quiero tener relaciones contigo, ¿sí? Yosef le dijo que no podía hacer eso porque era esposa de Potifar, de su amo, quien le había ofrecido la mano, quien lo estaba ayudando para tener el trabajo, pero ella aún seguía insistiendo, ¿verdad? Entonces, resulta de que un día la Torah nos dice que se quedaron solos. Hubo un evento y toda la gente fue a ese evento. Ella no fue, ya tenía un plan trazado, se queda en su casa, se viste con las mejores ropas. La Torah no nos los explica muy bien, ¿verdad? Que nada más que se pone un vestido elegante y alhajas, pero realmente se vistió seductoramente, ¿sí? El vestirse seductora, estamos hablando de algo muy fuerte. Hoy en día la seducción a una mujer, cuando se viste seductoramente, no lo nota, y un hombre tampoco lo nota, porque tienen ese espíritu jezabélico, ese espíritu de Lamed, que no lo notan, porque eso hace que lo oculten. Y ahora las mujeres en una fiesta ya no se van y tratan de vestirse lo menos posible. Diría un rabino, un maestro también, que tiene una gran enseñanza en cuestión de todo lo que es la inmoralidad sexual. Dice que la ropa interior dejó de ser ropa interior, ahora pasó a ser ropa exterior, ¿sí? Porque podemos ver que ya la ropa interior no queda adentro, sino queda afuera de las personas. Tengamos cuidado en ese aspecto, porque ¿qué enseñamos? Es lo que deseamos, y lo que enseñamos es lo que queremos hacer, ¿sí? ¿Qué va a hacer un vendedor? Va a mostrar su producto, lo va a enseñar para venderlo. Tengamos cuidado en ese aspecto. Llega el caso de que se quedan solos.
Zulaija le llama a Yosef y sabemos esa historia, ¿verdad? Donde Yosef sale corriendo y se queda con las ropas de Zulaija y Zulaija grita a los guardias que estaban ahí, pero si había guardias, pero si no había nadie, aprovechó el momento. ¿Cómo es que gritó y había guardias? ¿Cómo es que pudo hacer esto? Porque ahí hay otro secreto muy grande, ¿verdad? Las vestimentas en aquel entonces que usaba Yosef, usaba un tipo calzoncillo como si fuera de pañal, ¿sí? Que era sujetado. Después usaban una falda, que la falda también traía un listón sobre la misma falda con la que se amarraba. Aparte, usaba un collar. Ok, esa era la vestimenta que usaba en aquel entonces un siervo, porque depende la posición que tenía. ¿Cómo es de que esta mujer Zulaija y Yosef no acepta a acostarse con ella, a ser seducido, y sale corriendo desnudo y Zulaija se queda con sus ropas? ¿Cómo puedo yo quedarme con las ropas de alguien de esa forma? Se las desgarré, se las arranqué. Él tenía fuerza para hacerla a un lado y salir corriendo. La Torah oral, los comentaristas, los sabios nos enseñan y nos dicen que Yosef era tanta la insistencia de Zulaija que por fin cedió ese día a tener relaciones con ella. Él entró a la habitación, la vio seductora, completamente seductora. ¿Y qué fue lo que hizo? Se quitó las ropas. Y ya que se quitó las ropas, cuando él iba a tener la relación con ella, la intimidad, se dio cuenta que tenía el Brit Milá, la circuncisión. Cuando se da cuenta que tenía el Brit Milá y tenía la circuncisión, en ese momento se da cuenta que era un temeroso de Hashem, que lo que iba a cometer no era un acto correcto, sino era un acto incorrecto. Por eso se detuvo, se para y sale corriendo. Eso fue un golpe muy bajo para Zulaija, siendo una mujer tan seductora, tan bella que cualquier hombre de Egipto se quisiera acostar con ella, que Yosef la haya despreciado. Eso hizo que fuera ella despechada, se sintió humillada y quiso desquitarse de esa forma. Por eso tomó las vestimentas, esperó que llegaran los guardias para decirles que Yosef intentó abusar de ella, mostrándole las vestimentas. ¿Sí? Todo esto, hay otro midrash que nos dice que Potifar, cuando se enteró de esto, lo dudó, porque conocía quién era su esposa, conocía hasta dónde llegaba su esposa. ¿Cuántos de nosotros conocemos con quién estamos? Sabemos su carácter, sabemos quizás sus pensamientos, sus acciones, sus reacciones y los motivos que lo llevan a cometer cierto tipo de cosas. Todo eso tengamos cuidado. Entonces Potifar sabía quién era Zulaija, ¿sí? Hoy en día mi esposa sabe quién soy yo. Yo sé quién es ella. Nadie puede dar testimonio de nosotros, ¿sí?, si no nos conoce. Quien puede dar testimonio mío de cómo me comporto es mi esposa. Cómo soy realmente en la calle, cómo soy en el hogar. Quien puede dar testimonio de ella soy yo. Yo puedo decir la transformación que Hashem ha tenido en su vida. Y ella puede decir la transformación que Hashem ha hecho en mi vida. ¿Sí? Porque realmente nos conocemos en la intimidad. Potifar conocía a su esposa, sabía quién era y lo dudó. Y mandó a traer a unos eruditos en ese tipo de acciones y delitos que en ese tiempo se cometían también. Y ellos le dijeron, mira, por la cuestión de la ropa, por la cuestión de todo esto, no está desgarrada, no está hecho, no está el otro. ¿Sí? Entonces, aquí sí va a haber una relación. Pero Yosef salió corriendo. Él no quiso al final. ¿Sí? Eso fue un mérito grande para Yosef. El soportar esa tentación, el no llegar a ese momento de tener intimidad con ella, fue lo que le valió. ¿Y por qué? Por el Brit Milá. ¿Sí? Tengo un tema que se llama la lujuria
desde hace como 2 años, en el cual manejo un poquito el por qué el Brit Milá es el que detiene la lujuria del hombre. Ok, después de ahí vemos que va a prisión Yosef, ¿verdad? Y en la prisión sabemos que él también fue dotado con dones para poder administrar las cosas. Y ahí es cuando él empieza a administrar cada una de las cosas con el carcelero. Lo deja al mando, la cárcel se empieza a mover de diferente manera, Potifar se entera, porque sabía que él era inocente, sabía que había inocencia en él por el temor que tenía Hashem. Ya había sido tratado por un pozo, ya había sido tratado en una venta. Él estaba haciendo un ticón, una rectificación, estaba haciendo teshuvá de sus actos, se estaba arrepintiendo de hablar la shonjará, de murmurar, de hacer cosas con sus hermanos, de sentirse más que ellos. Estaba en el trato. Entonces, el otro trato estaba pasando por él, ¿sí? Pero ¿qué pasa en la cárcel? En la cárcel, él conoce a 2 personas que también fueron cautivas. Uno es el copero y el panadero, los cuales tienen un sueño. Y ya sabemos la historia del sueño. Y que Yosef le revela el sueño. Uno iba a morir y otro iba a ser restablecido. Y cuando el que iba a ser restablecido le dijo, acuérdate de mí cuando estés con el faraón, háblale que yo estoy aquí. Pero no fue así. Él todavía tuvo que estar en prisión 2 años más, ¿sí? ¿Por qué 2 años más? ¿Sí? Nos enseñan que debido a estas palabras que Yosef tardó en salir, estas palabras que le dijo al panadero, al copero, tardó en salir 2 años más, ¿sí? Por poner la confianza en el hombre. No la puso en Hashem. ¿Y aquí qué aprendemos? Que nosotros a veces queremos confiar en el hombre, en la palabra que nos dan. Andamos buscando un profeta, a un líder o a alguien que nos dé una palabra de Hashem, ¿sí? Que nos diga que vamos a prosperar, que vamos a salir de prisión, que se va a restaurar nuestra economía, que nos vamos a casar con fulano, y al final todo esto viene a ser un desastre, porque no sabemos exactamente de dónde viene esa palabra, no sabemos qué tan sádica es la persona que nos está dando la palabra, porque a veces nos movemos por sentidos, por las emociones, ¿sí? El Midrash nos dice que Yosef pasó 10 años en prisión, 1 año por cada uno de sus hermanos, ¿sí? Por cada uno de los hermanos que lo maltrataron, que lo echaron al pozo. Pasó 10 años. Y después nos dice que 2 años más, ¿sí? Fueron por haber confiado en el copero, por haber puesto su confianza en el hombre. 2 años más, ¿sí? Por 2 palabras erradas, que son, recuérdame y sácame de esta prisión, ¿sí? 2 palabras fueron las que le dieron 2 años más de prisión para ser tratado, y que Hashem reconozca, y que Yosef reconozca que el único que nos va a dar la libertad es Hashem. ¿Cuántas veces nosotros confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en el hombre y dejamos a un lado a Dios? Cuando Dios es el que nos va a dar el poder, nos va a dar la fuerza para salir adelante. Todo es por Él y para Él, ¿sí? ¿Esto qué pasa? Que después de 2 años el faraón tuvo sueños, esos sueños del faraón que nadie los puede interpretar, manda a traer a todos los adivinos, a todos los sabios de Egipto, pero absolutamente nadie puede interpretar sus sueños, ¿sí? Entonces, el copero se recuerda que en la prisión había un hombre que se llamaba Yosef, que era hebreo, y que él podía interpretar esos sueños. El faraón lo manda a traer, van por él, lo arreglan, lo visten, le ponen las mejores ropas para presentarse ante el faraón. Para esto ya todo el faraón había agotado a todos los sabios, a todos los adivinos, nadie pudo discernirlo. ¿Por qué? Porque si Yosef hubiera sido llamado antes, cualquier otro adivino hubiera dicho, nosotros lo sabíamos, pero no tuvimos la oportunidad. No, aquí se le dio la oportunidad a todos y nadie supo. Nadie supo.
Pero aparte, cuando ya lo mandó a traer, para ponerlo a prueba, el rey le empieza a contar el sueño. Pero el rey cambia la historia y Yosef lo interrumpe. Espérame. No. Es que no, ese es tu sueño, no fue así. Fue así. Ah, ok, perfecto. Y le corrige. Y le vuelve a platicar y vuelve a cambiar la historia. No fue así. Tu sueño fue así. Es como se da cuenta el faraón, se da cuenta que Yosef sí tenía el don de conocer el sueño. Y si tenía el don de conocer el sueño, iba a tener el don de la interpretación del sueño. ¿Ok? Entonces, le empieza a interpretar los sueños, le dice cómo es todo. Sabemos la historia, que son 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y al final vemos que Yosef le da un consejo. Necesitas buscar una persona que sea sabia, honesta, con conocimiento de esto, conocimiento de aquello, para que pueda ella tomar el control de todo lo que va a suceder durante los 7 años de abundancia que tiene que guardar y durante los 7 años de escasez, para poder administrar todo ese recurso. Y él dice, el faraón, pues ¿quién más sino Yosef? ¿Verdad? Y ahí también, pues no tan fácil es decirle a una persona, pues tú vas a ser el rey. Había súbditos, había asesores en el faraón, había príncipes ahí. Y ellos le dijeron, no, espérate, no vas a poner a Yosef, no vas a actuar por emociones. Recuerda que hay una ley, hay un reglamento. Y para que sea virrey, debe mínimo aprender o hablar 70 idiomas. ¿Sí? Y les dice, bueno, pues mañana le voy a hacer una prueba a Yosef para ver si él es apto para esto. Es imposible que una persona de un día al otro se aprenda 70 idiomas, pero para Hashem nada es imposible. Para Dios todo es posible. Manda un ángel en la noche a Yosef y le dice, te voy a enseñar 70 idiomas, 70 lenguas vas a hablar. Pero para eso voy a agregar la letra de Hashem, la letra Hei en tu nombre. Ya no serás Yosef, serás Yosef. ¿Sí? A Yosef no es el único que le agregó la letra Hei. También a Abraham se le agregó Abraham. Y a Sarai también se le agregó para ser Sara. Esa letra Hei es una letra de Hashem que viene del tetragamatrón, que es de poder. Entonces, por sí solo, Yosef no iba a poder aprender los 70 idiomas. Necesitaba tener algo de Hashem, algo de Dios en él, para poder aprender. Nosotros por sí solos no vamos a poder con muchas cosas. Necesitamos tener a Dios en nosotros para poder salir de todas esas situaciones. Se nos enseña que se presenta al siguiente día. En el trono del faraón había 70 escaleras, 70 escalones. Y Yosef está en el primero. Y empieza la prueba y el faraón le habla en egipcio. Obvio, Yosef al estar en Egipto aprendió el idioma egipto y sube el primer escalón. Después le habla en alemán, ¿no? Y sube el siguiente escalón. En francés sube el siguiente escalón. Portugués sube el siguiente. Y sucesivamente, así fue subiendo todos los escalones hasta llegar a un lado del faraón. Los súbditos y todos los que estaban ahí, los consejeros, se quedaron asombrados. Pero ahora tocaba el turno de Yosef, ¿sí? Y Yosef se le acerca al faraón y muy discretamente le habla en hebreo. Y resulta que el faraón no sabía hebreo. Yosef sabía 71 idiomas y el faraón solamente 70. ¿Qué pasaba en ese momento? Que el faraón se le acerca y le dice, ¿sabes un idioma más que yo? Te pido, te ruego que no se lo digas a nadie. Tú serás virrey, pero yo estaré sobre de ti. Nos damos cuenta cómo Hashem tiene un propósito en la vida de Yosef, así también tiene un propósito en la vida nuestra. Quizás nosotros sabemos algo más que los demás, pero no por eso los vamos a humillar. No por eso nos vamos a portar más mal que ellos. Y también el que está más arriba de nosotros,
o que tiene un poder mayor, una posición mayor, no porque tenga esa posición mayor, nos va a sobajar, nos va a humillar, nos va a maltratar. Tenemos que aprender mucho también de esta vida con Joseph. ¿Qué pasa después de ahí? Pasa que Joseph sale y sale con un nuevo nombre, ¿sí? Un nombre egipcio, Sabnap Penea, que significa el que revela asuntos ocultos. ¿Okay? Entonces sale, se le ordena que se vista con vestimentas reales, que en un carruaje, dicen que salió el carruaje, el vestido con vestimentas reales, que adelante de él iban 20,000 hombres, que a la izquierda iban 10,000, a la derecha otros 10,000, y que atrás lo seguían con música, con trompetas, un ejército de 40,000 hombres. Imagínense cómo iba Joseph. Y que más adelante iba una avanzada gritando: salgan, salgan, inclínense ante el virrey, vean, él es el virrey, Sanat pelea, Sanat Penea. Y que toda gente salía y se le inclinaba a Joseph. Pero ¿qué pasa durante ese trayecto? Resulta de que las mujeres, las doncellas salían en los balcones, en las partes altas de su casa, o las que estaban abajo, y se quitaban joyas y le aventaban a Joseph, y caían en su carruaje, con la finalidad de que su mirada de Joseph volteara cuando menos a ver a una de ellas. Y en ese momento le cae a Joseph un medallón, ¿sí? Una gargantilla, no sé cómo se llame, pero que traía aquí unas insignias con letras hebreas. Y eso fue lo que le llamó la atención a Joseph. Cuando ve el medallón, dice que esas letras hebreas fueron las que le llaman la atención, porque decían: esta niña que porta este medallón es hija de Jacob. Quien se case con ella será del pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Esta mujer con la que se casa Joseph era Osnat. Y Osnat era la hija de Potifar. Pero no era una hija biológica de Potifar. Era una hija adoptiva. Se nos enseña que Osnat en realidad era la hija de Dina y del príncipe de Sechem. Pero como fue expulsada por Jacob, Hashem tenía un plan con esa niña y la lleva por un malajín y la deja en la puerta de Potifar. Y Potifar adopta a esa niña. Es por eso que Joseph no se casó con una egipcia, se casó con una hebrea, se casó con una judía, con una de su propia familia. ¿Sí? Entonces el Eterno tiene un plan tan maravilloso y tan grande. Sabemos que son 7 años de abundancia en los cuales hubo prosperidad, hubo gran cosecha, y 7 años de escasez. Nosotros a veces tenemos tiempos de abundancia. En esos tiempos de abundancia tenemos que aprovechar y ser sabios para multiplicar. Porque si llega el tiempo de escasez, no vamos a sufrir, vamos a tener y a vivir de esa abundancia que tenemos, ¿sí? Para no perecer. Tenemos que ser nosotros sabios en ese aspecto, como lo hizo Joseph, que a todos los demás se les pudrió el grano, pero a él no, porque construyó silos especiales para que no conservaran la humedad, para que los animales rastreros, los roedores, no se comieran el maíz. Él sabía y usaba las técnicas. En los silos él ponía serpientes. Fíjense nada más cómo es. Ponía serpientes no venenosas, pero que estaban dentro del maíz, para que si entraba un roedor, la serpiente lo comía. La serpiente no se come el maíz, pero sí se comía de los roedores. Y los roedores no podían comerse el maíz. Era su sabiduría tan grande que sabía qué hacer para todo eso, ¿verdad? Entonces vemos que después de la hambruna llega hasta donde estaba la familia de Joseph con Jacob, manda a sus hermanos a Egipto, donde fueron tratados duramente por Joseph, ¿verdad? Llegan y el intérprete, porque Joseph siempre habló en egipcio, y el intérprete de Joseph con sus hermanos era su hijo Manasés. Su hijo Manasés era el que interpretaba el idioma que lo sabía, entendía bien Joseph, pero se hacía pasar que no sabía su intérprete. Quizá
por el tono de voz quizá lo iban a conocer, pero también ahí es un secreto muy grande el por qué no lo identificaron desde un principio, ¿verdad? Les dice que no les va a vender nada, ¿sí? Porque sabemos la historia cómo fueron tratados duramente. Pero ¿por qué eran tratados duramente por Yosef? Cuando Yosef pues ya tenía una posición grande, podía ayudarlos, porque también era un propósito del Eterno, era un propósito de ver si ellos aún seguían siendo transgredores, seguían haciendo cosas incorrectas o seguían haciendo cosas correctas, ¿sí? Entonces Yosef los trata duramente, les dice, bueno, pues ustedes son unos espías, necesito corroborar que no es así. ¿Cómo sé que no son así? No, pues es que somos tantos de familia, nuestro padre nos mandó, pero nuestro hermano pequeño se quedó y un hermano murió. Y Yosef sabía toda la historia, sabía que sí era verdad y que sí era mentira. Entonces les dice, bueno, ok, pues uno que se queda conmigo en la cárcel, se queda aquí en la cárcel y los otros vayan por su hermano. Y así fue. Fueron y regresaron con Jacob y le pidieron que Benjamín los acompañara por órdenes de Yosef, ¿sí? ¿Y qué pasa en este momento? ¿Sí? Que Yosef dice no, Jacob dice no voy a dejar que vaya Benjamín. Ya perdí a Yosef, no voy a perder a Benjamín. Porque después de que perdió a Yosef, el siguiente fue Benjamín, a quien lo cubrió y lo educó y lo mimó también. Y él no estaba dispuesto a perder a otro hijo más. Aunque murieran todos los demás, murieran de hambre, él no estaba dispuesto a perder a un hijo. Aunque él mismo muriera y aunque su hijo muriera, en ese momento él estaba cegado. ¿Cuántos de nosotros estamos cegados por soltar algo? Que ese algo nos va a hacer un bien y no, queremos tenerlo. Aunque nos haga un mal, aunque muramos, nos vamos a quedar. Aquí yo no suelto este carro, yo no suelto esta casa, yo no suelto este teléfono, yo no suelto a este esposo, yo no suelto a esta esposa, yo no suelto a esta compañía, yo no suelto este trabajo. ¿Cuántos de nosotros no soltamos cosas que nos pueden hacer un mal? ¿Sí? Si las tenemos, pero si las soltamos, nos pueden hacer un bien tan grande. Pero Jacob así fue y así le pasó. Y más tarde vamos a ver por qué también Jacob fue de que le pasó todo eso. ¿Ok? Entonces, regresan con Benjamín. Yosef lo ve, tiene emociones encontradas, hace que estén con él, se sientan con él a un banquete a comer, le dice que se pueden ir, les dan nuevamente grano, todo, pero Yosef esconde la copa en el bulto de Benjamín. Para esto se nos enseña que como Benjamín conocía también estudios de Torah, Yosef le da una gematría a Benjamín, y en esa gematría le indicaba quién era su hermano. Y cuando Benjamín hace la gematría, da el resultado, se da cuenta que su hermano era el virrey. Y le dice, tú eres mi hermano, pero en voz baja. Y le dice Yosef, sí, pero no le digas a nadie. Vamos a probar si aún estos siguen siendo esos rebeldes que te pueden vender o van a pelear por ti. O te dejan morir o pelean por ti. Entonces en ese momento se llevan la copa, se van y va a Manasés por ellos, los alcanza. ¿Por qué le pagaron al virrey con esto? Encuentran la copa en las cosas de Benjamín y lo empiezan a insultar y le dicen, ladrón como tu madre Raquel, que robó los ídolos de su padre. Porque efectivamente Raquel había robado los ídolos de su padre, ¿verdad? Entonces ya había ganado una reputación Raquel. Aunque ya estuviera muerta, ya tenía una reputación. A veces nosotros también así somos. Vamos a un lugar y decimos, todos los mexicanos son así, todos los de Estados Unidos sí, todos los de ese pueblo son así. Pluralizamos cuando en realidad no es así, ¿verdad? Tengamos cuidado en pluralizar, que toda la gente tiene demonios cuando no es así, o que todos son santos cuando no es así. Conozcamos a las personas más que nada. Entonces,
Después de ese engaño viene y se presentan con Joseph. Hay una discusión muy grande, hay una discusión de que no podemos dejarlo. Y especialmente Yehudá. Yehudá es el que pelea por no quedarse con, que Benjamín se quedara con Joseph como esclavo. Joseph se da cuenta que ellos se habían arrepentido, se da cuenta realmente cuál era el propósito que Hashem lo había llevado a Egipto, cuál era el propósito de haberlo vendido. Se dio cuenta que tuvo que pasar un proceso para dejar de decir la shonjara, de hacer cosas incorrectas, de portarse tan erguido como se portaba. Se da cuenta de todo eso y decide, ¿sí?, revelar su identidad. Él decide revelar su identidad. Esta revelación es muy grande, ¿sí? Muy grande. Y veamos por qué. Hashem fue quien le dijo a Moshe cuando estaba en la zarza: ve a mi pueblo, tú vas a ser el libertador. Y Moshe le dice: pero ¿quién me envía? ¿A quién les voy a decir que eres? Y les dice: yo soy el que soy, les vas a decir. Pero la palabra correcta en la Torah no está escrita, que la interpretación yo soy el que soy. La interpretación correcta y la palabra es Pakot Pakadit. Pakot Pakadit, que se traduce como me he acordado de ti, o ciertamente lo recordaré. Esa palabra, cuando Moshe llega con los ancianos, que pide hablar con los ancianos en Egipto, cuando llegó, fue que les dijo Pakot Pakadit. En ese momento los ancianos sabían que esa palabra únicamente la tenía que decir el Salvador del pueblo de Israel. Porque Jacob, cuando murió, ¿sí?, cuando murió Jacob, esa palabra, sabemos que todo esto, cuando José fue a Egipto, todos se trasladan a Egipto, es porque quedó después, murió el faraón y queda esclavizado el pueblo de Israel ahí en Egipto. Entonces esa palabra, Jacob, cuando murió, tuvo la profecía de ver hasta Mashiach y sabía quién iba a ser su libertador del pueblo de Israel. Y les dijo: cuando llegue el libertador, les va a decir Pakot Pakadit, ciertamente lo recordaré, o ciertamente me acordé de ustedes. Esa palabra es la palabra clave para que ellos supieran que era libertador. Por eso siguen a Moshe. Pero aquí hay algo más profundo. Ahora, cuando Yeshua estaba en el monte de Getsemaní, en el monte de los olivos, y cuando fueron a buscarlo para arrestarlo, ¿qué fue lo que llegaron preguntándole los soldados? Yeshua les dice: ¿a quién buscan? Él se para frente a ellos y les dice: ¿a quién buscan? Así como se paró José frente a sus hermanos y no lo conocieron, Yeshua les dice: ¿a quién buscan? Y les dicen: a Yeshua el Nazareno. Y Yeshua les contesta: yo soy. ¿Sí? Y nuevamente, ¿a quién buscan? No lo conocían. Y nuevamente, ¿a quién buscan? Y a Yeshua el Nazareno. Yo soy el que soy, les he dicho. Y caen todos por el poder del nombre. Yo soy el que soy, pero no era el nombre, sino porque la palabra era Pakot Pakadit. Ustedes no me conocen, pero yo sí los reconozco a ustedes. Yo sé quiénes son ustedes y ustedes no me conocen. Me vieron en las sinagogas, me vieron sanando enfermos, me vieron resucitando muertos. Soy una persona pública que estoy aquí delante de ustedes y no me conocen. ¿Por qué no lo conocían si era tan público? ¿Por qué entonces cuando lo arrestan y Pablo va, Pedro baja y antes de que el gallo cante, que también es otro secreto muy grande, antes de que cante 3 veces, alguien lo reconoce? O sea, no conocieron a Yeshua, pero sí reconocen a Pedro. ¿Por qué lo reconocen? Porque la forma que actuaba Pedro, la forma que se vestía, la forma que se movía, era igual a la de su maestro Yeshua. Era igual. Nosotros tenemos que ser imitadores de Yeshua, ¿sí?, para que la gente lo vea. A él no lo reconocían, ¿sí? Entonces, es algo tan fuerte, ¿sí? Entonces, realmente yo sí lo reconoceré, ¿sí? ¿Eso qué nos está queriendo decir? ¿Qué nos está preguntando? ¿Qué queremos aprender de esto? Yo soy, pero no lo reconocieron. Era el tan popular
que ni siquiera lo pudieron reconocer. Tuvieron que preguntar, ¿sí?, que buscaban a Yeshua, el Nazareno. ¿Sí? Reconocer a nuestro Mesías es algo fundamental. Reconocer al Salvador es algo fundamental. ¿Sí? Él está presente. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Cómo fue que los hermanos de Yosef no conocieron ni una característica de su hermano? Quizá por eso no hablaba, para que no saliera el acento o la voz, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando se ha revelado? ¿Sí? Así como Yosef se reveló ante sus hermanos, ellos se sintieron tan humillados de no poder reconocer a su hermano. Pero no tan solo de eso, sino se sintieron humillados de saber qué le habían hecho a su hermano y cómo su hermano ahora estaba apareciendo con ellos con humildad, con bondad, con amor, con mansedumbre, con misericordia, con templanza, con benignidad. ¿Qué va a pasar cuando en aquel entonces el Hijo del Hombre se ha aparecido en las nubes y nos diga, ciertamente yo los he recordado? Ustedes me han olvidado. Ustedes se han alejado de mí. Ustedes se han ido a otros lugares. Han hecho el mal en lugar del bien. Ustedes han hecho lo que yo no les he enseñado. Yo les enseñé a ser mansos y humildes de corazón. Pero estoy aquí. Yo lo reconozco. Ciertamente me he acordado de ustedes y hoy estoy aquí. Nos vamos a postrar humillados. Vamos a levantar las manos y vamos a... Baruch Hashem, ¿se ha cumplido el tiempo? ¿O vamos a caer humillados, avergonzados, apenados de blasfemar, de pecar, de cometer actos tras acto, tras acto, tras acto incorrecto? Y no hemos reconocido a Yeshua. Y no hemos reconocido a nuestro Mesías. El pueblo de Israel no todo conoce al Mesías. No todos conocen a Yeshua. Aunque esté en la Gemara, aunque esté en la Halajá, aunque esté en el Talmud, tienen prohibido mencionar a Yeshua. Pero ahí está. Hoy por hoy recordemos y sepamos quién es realmente Yeshua, nuestro Mesías. Es por eso que en los secretos de Yosef hablamos la semana pasada de los secretos del rey David. Y de su descendencia del rey David viene el Mesías. Por eso es conocido como Ben David, ¿sí? Que viene como rey a juzgar. Y en este estudio es conocido como Ben Yosef, el siervo sufriente, quien vino a sufrir por los pecados de cada uno de nosotros, quien vino a remedir desde el pecado de Adán hasta ahora, y con su llegada como Ben David va a venir con vara de justicia. Estamos a escasos días de la fiesta de Rosh Hashanah, que es conocido como el día del juicio, donde todos vamos a pasar ante un tribunal celestial y vamos a ser juzgados por nuestras acciones correctas e incorrectas. Y 10 días después viene la fiesta de Yom Kippur, el día del perdón, que es un día de ayuno, de clamor, y cae en Shabbat. Y el Shabbat no se puede ayunar, pero el precepto mayor elimina el precepto menor. En esta fiesta es mayor Yom Kippur y se va a ayunar en Shabbat. Y porque ese es el día del perdón, abogado tenemos para con Hashem, para presentarnos al tribunal celestial. Baruch Hashem, que el Eterno bendiga sus vidas. Espero que haya sido de bendición este estudio, estos secretos, y cuál es el propósito que tiene el Eterno en nuestras vidas para cada uno de nosotros.